es un paso importante a quienes nos interesa los comportamientos económicos. Y en esta oportunidad tenemos el honor de contar con una referente en América Latina y en España, como es la doctora Marianela de Negri, que es de la Universidad de la Frontera de Chile, que gentilmente comparte su tiempo con nosotros para contarnos sus experiencias, su larga experiencia en lo que es psicología económica. Sabemos que acá hay muchas personas que son del ámbito de las ciencias económicas, entonces por ahí puede sonar un poco extraño, ¿no? Que hacen psicólogos inmiscuyéndose en temas de la economía. Entonces, como es una ciencia social, el acercamiento entre las dos disciplinas, por lo menos en nuestra Córdoba, es algo incipiente y creemos que esto es una linda oportunidad que podemos aprovechar con una disertante de la talla de la doctora Marianela de Negri. Brevemente les quiero comentar el currículum que ella tiene, que es súper extenso, pero es doctora en psicología, es la referente del Centro de Excelencia en Psicología Económica, del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, es vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de Chile y, trabaja actualmente para el Ministerio de Educación, para el Banco Mundial, y es directora de investigación y posgrado, directora del Centro de Investigación en Psicología Económica, CEPEC, de la Facultad de Educación y Humanidades, y un extenso currículum con muchas publicaciones y libros sobre la temática. Entonces, de esta manera, para no demorarnos más, le damos la bienvenida. Marianela, otra vez, un gusto compartir contigo y gracias por estar. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a todos. Yo en realidad estoy muy contenta de poder esta tarde compartir con ustedes. Yo les comentaba antes que entráramos en pantalla que a mí la interdisciplina es lo que me convence, digamos. O sea, yo creo que la única manera en que las ciencias sociales pueden avanzar es cuando establecemos este tipo de conversaciones. Y tal como planteaba Mariela, bueno, yo llevo muchos años trabajando en estos temas junto con mi equipo. Nosotros empezamos a trabajar, yo diría, por allá por fines de los años 80, principios de los 90, cuando yo volví de mi doctorado el año 95, instalamos este grupo de investigación en un momento en que, y ahí me sitúo en Chile, en un momento en que Chile tenía una fascinación enorme por el modelo económico neoliberal. Eran los tiempos en que habían avisos en la publicidad, que éramos los jaguares de Latinoamérica, que en fin. Y nosotros llegamos como voces disidentes, porque llegamos a plantear, cuidado, esto está provocando una serie de efectos que no eran esperados. Está cambiando la cultura, está cambiando las formas en las cuales la gente se relaciona con el mundo y situando el consumo como el referente de construcción de identidad. Entonces, desde entonces que estamos nosotros, yo les digo, evangelizando, digamos, y desgraciadamente la historia nos ha ido dando la razón, porque efectivamente en este momento estamos ante un modelo que está en crisis, un modelo que no ha sido capaz de responder a las necesidades de la gente, un modelo que a nivel de Latinoamérica nos ha hecho también bastante daño. Y por eso que en ese contexto la educación económica y financiera empieza a ser un imperativo no solo educativo, sino que yo diría también un imperativo ético y moral, porque es devolverle a la gente el control de su vida. Y a eso es un poco a lo que yo me quiero referir y por eso que yo planteaba como pregunta en esta presentación, si estamos formando ciudadanos o estamos formando consumidores,
cuando abordamos el tema de la educación financiera, porque yo creo que esa es la gran disyuntiva que se nos plantea. En este momento, no sé en Argentina, pero por lo menos en Chile, la educación financiera ha ido apareciendo como un tema, yo diría, casi de moda, pero que ha sido tomado fundamentalmente por la banca, ¿ya? Y yo tengo ahí una opinión bien crítica, porque yo creo que la banca no es quien hace educación financiera. La banca hace fidelización de futuros clientes, pero no hace una verdadera educación financiera como la que necesitamos. Y entonces a eso es a lo que yo me quiero referir ahora. Voy a ver para compartir pantalla, para que entremos en materia inmediatamente. A ver. No, no es esa. A mí esta se me va a veces en collera esta. No logro compartir pantalla. Yo la dejé abierta. ¿La tenés allí, si no, Maxi? Si no, la presentas tú, Mariela, por favor. No sé qué pasó aquí. Sí, hay Maxi, tiene... La presento. ¿Sí? Preséntala tú, Max, y yo te voy Bueno. diciendo cuando la vamos corriendo. Perfecto. Si me permitís agregar, Marianela, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas hemos, a raíz de las estrategias nacionales de inclusión financiera, un programa práctico en donde lo que decimos es bajar a tierra conceptos de educación financiera. Perfecto. Y precisamente escucharte desde el punto de vista de la psicología económica, nosotros en nuestro programa, que le denominamos FIBI, Finanzas para la Vida Cotidiana, desarrollamos un módulo sencillo para decir, bueno, a ver, en la vida cotidiana, ¿qué son los conceptos básicos de ahorro que hay que tener en cuenta, de inversión, de créditos? Pero es muy importante saber desde el punto de vista de lo que tú dices, de la psicología económica. Es decir, nosotros podemos dar un mensaje, pero hábitos de comportamiento, cómo nos ven. Entonces, para contribuir a una mejor educación financiera es que precisamente estas interdisciplinas resultan muy importantes, ¿no? Sí. Maximiliano, ¿cómo te va con la presentación? Ahí estoy abriendo. Ah, ya, qué bueno. No me abre. No, si está, a mí no me quiso aparecer aquí. A mí tampoco. Maxi, ¿me lo querés pasar? A mí tampoco. Ahí lo vuelvo a intentar. Ahí lo vuelvo a intentar. Yo la mandé en PDF y la mandé en Power. Ahora sí me aparece. Bien. ¿Ya? Ahí sí está apareciendo. Perfecto. Ahí se ve bien, perfecto. Voy a recoger mi audífono que veo que se acaba de caer. Estos chismecitos chiquititos no hacen bulto, pero se caen fácilmente. Bien. Bien, pues entonces vamos a partir. Si quieres, partes con la siguiente. Eso. Yo creo que para que podamos hablar de educación financiera, primero hay que hablar de inclusión financiera, ¿ya? Tal como decía María Gabriela, en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que también Chile tiene, ya yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos la tienen en este momento, que se estén ejecutando adecuadamente todas las acciones vinculadas a la estrategia, yo ahí también tengo mis reservas, por lo menos en Chile nos ha costado mucho. Pero hay que partir entonces con el concepto de inclusión financiera, que es en el fondo la promoción de un acceso efectivo, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros que estén regulados. Yo diría que ese es el elemento central, y además la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad. La inclusión financiera en Latinoamérica no ha logrado todavía llegar a todos los segmentos de la sociedad, y tenemos segmentos, sobre todo en los sectores vulnerables, que están absolutamente lejanos de los servicios financieros.
Y por eso que hay que preguntarse cómo se logra. Bueno, mediante la aplicación de enfoque y de productos innovadores que estén hechos a la medida, que incluyen actividades de sensibilización y de educación financiera para promover tanto el bienestar financiero como la inclusión social. En el fondo, la inclusión financiera es un mecanismo también de inclusión social. La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque tiene una serie de beneficios. En primer lugar, porque contribuye al crecimiento y al desarrollo económico y a la disminución de las brechas de desigualdad que son tan evidentes en nuestros países y que afectan especialmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que nos permite la inclusión financiera? Nos permite, en primer lugar, manejar las transacciones cotidianas de manera más práctica y más segura. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tenemos una cuenta corriente en el banco, tenemos una cuenta de ahorro, tenemos acceso a algunos instrumentos financieros, eso nos permite ser mucho más independientes en el manejo de nuestras transacciones. Crea activos, además, mediante el ahorro. Yo diría que ahí hay un elemento bastante relevante, porque si nosotros no tenemos inclusión financiera, la gente generalmente, por lo menos en Chile, yo me imagino que en Argentina igual, y sobre todo en los segmentos más vulnerables, cuando logra tener dinero lo mantiene en la casa, ¿ya? En Chile tenemos un dicho, lo deja debajo del colchón. ¿Mm? Y eso evidentemente es un enorme riesgo. Nosotros en Chile tuvimos hace un par de años una experiencia bastante triste con eso. Hubieron muchos incendios en Valparaíso, en el principal puerto de Chile, en casitas que están en los cerros de alta vulnerabilidad, y la gente lloraba mucho porque no solo se les habían quemado sus cosas, sino también se les habían quemado sus ahorros, porque los tenían debajo del colchón, ¿ya? Entonces, permite la inclusión financiera crear esos activos, permite administrar también el consumo, podernos regular de manera mejor, aun cuando, ojo, si no se tiene una educación financiera, una adecuada educación financiera, la propia inclusión financiera puede ser un riesgo de nueva exclusión. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos poblaciones vulnerables que están en situación de exclusión, las incluimos financieramente y por lo tanto les damos acceso a una serie de productos financieros, pero no los educamos adecuadamente y hacen uso, yo diría, poco planificado de esos instrumentos financieros, pueden caer en situaciones de mora y de endeudamiento en las cuales el propio sistema los va a volver a expulsar y los va a dejar excluidos. Y ahora sí, sin ninguna posibilidad de volver a entrar. Por eso que yo planteaba de que la educación financiera no solo es un imperativo para mejorar la situación financiera de las familias, para mejorar la situación financiera del país, sino que es un imperativo también ético y moral. Es hacernos cargo como sociedad de aquellos instrumentos que estamos poniendo a disposición de las personas. Ahora, la inclusión financiera también ayuda a gestionar riesgos idiosincráticos, como la salud, la pérdida del empleo, la muerte, en fin, que van a desestabilizar los patrones de consumo de los hogares. Y ahí me refiero fundamentalmente a lo que es el sistema de aseguramiento, o sea, los seguros que van unidos a muchos de estos productos financieros. En Chile, una de las cosas que nosotros hemos tratado de trabajar, sobre todo con los jóvenes, es irlos sensibilizando hacia la importancia que tiene la previsión y el seguro. O sea, el darnos cuenta que, por ejemplo, cuando contratamos un seguro de salud, un seguro para la casa, un seguro para los propios productos financieros, no es un dinero perdido mensualmente, sino que al contrario, es la posibilidad de asegurarnos ante cualquier catástrofe. La que sigue, por favor.
Y ahí entonces es que entra la educación financiera, porque los componentes de la inclusión financiera son tres, no puede estar ninguno ausente. Si alguno de ellos está ausente, nosotros no tenemos una adecuada inclusión financiera. Y esos tres componentes son primero el acceso y el uso, lo que yo les decía, productos hechos a medida que estén en acceso de todas las poblaciones. Está la protección al consumidor, o sea, necesitamos un sólido sistema de regulación que permita la protección al consumidor, y el otro componente es la educación financiera. Esos tres componentes tienen que funcionar de manera tanto autónoma como vinculante. No puede estar ninguno de ellos ausente. Nosotros en Chile, yo no sé en Argentina, en este momento tenemos un problema bastante serio, porque además del sistema bancario, tenemos el retail, ¿ya? Y el retail en Chile se ha ido convirtiendo en una especie de sistema financiero paralelo, donde en las casas comerciales no solo con tu tarjeta tú puedes sacar productos, sino que también puedes pedir avances en efectivo, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema que tiene el retail? Que a diferencia de la banca, no está regulado. Y no existe un sistema integrado acerca de la deuda. Uno cuando entra al sistema bancario, como es un sistema integrado y vas a pedir un crédito, en el banco te van a decir, lo siento, usted ya no tiene capacidad de endeudamiento. Pero eso no pasa en Chile con el retail. Entonces una persona puede tener hasta 10 créditos paralelos en distintas casas comerciales y nadie se entera. Y podría seguir pidiendo en otras. Entonces, ahí hay un tema donde la protección al consumidor ha estado fallando, y es algo que se está estudiando en este momento. Yo no sé si ustedes tendrán el mismo problema, pero ese es un problema bastante serio. Cuando sí, aquí también ¿Mm? tenemos el retail, y te sumo a ello que tenemos la fintech, estas nuevas empresas tecnológicas ya. que allí también están. Entonces, bueno, también el consumidor, en cuanto también a tener la información clara, porque, a ver, en el sistema bancario quizás es el que está más regulado, entonces por allí el consumidor tiene en las páginas web alguna información. Y las otras empresas, las de retail y fintech, te pueden ofrecer algún financiamiento más rápido, pero el consumidor tiene que saber qué costos tiene. Sí. La que sigue, Maximiliano. Bueno, y entonces, como estábamos hablando de que uno de los componentes es la educación financiera, ¿cómo define la OCDE la educación financiera? La define como la comprensión de los productos financieros, tal como decía María Gabriela, en términos de sus conceptos, pero también en términos de sus riesgos. O sea, el consumidor, cuando elige un producto financiero, tiene que estar consciente de los beneficios, pero también de los riesgos que tiene ese producto. Por lo tanto, implica el desarrollo de habilidades, el desarrollo de confianza, para tener conciencia de los riesgos y de las oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda. Por ejemplo, en Chile, saber cómo acercarse al Servicio Nacional del Consumidor, cómo acercarse al Servicio Nacional del Consumidor Financiero, que es una unidad especial que existe, y ejercer además cualquier acción eficaz que le permita mejorar su bienestar económico. ¿La que sigue? Y nosotros, a través de todo el trabajo que hemos estado haciendo en todos estos años, hemos ido acuñando además una definición de educación económica y financiera, a la cual le hemos agregado un apellido, crítica, ¿ya? Para diferenciarla de aquella educación financiera que solo va orientada a entregar conocimiento o a desarrollar algunas destrezas. ¿Cómo la definimos nosotros? Como una acción educativa intencionada
orientada a facilitar el proceso de construcción de nociones económicas y financieras y las estrategias para tomar decisiones adecuadas que permitan situarse, y aquí quiero poner el énfasis, que permitan situarse ante la sociedad de consumo como personas conscientes, críticas, responsables, solidarias y con competencias para la participación ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía económica. Yo creo que sobre todo las universidades tenemos ahí una enorme responsabilidad social, digamos, que es el formar, más que consumidores, formar ciudadanos. Y cuando hablamos de ciudadanía económica, la que sigue, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo fundamentalmente a 4 elementos que deberían estar presentes en cualquier programa de educación financiera crítica. Primero, al conocimiento de la institucionalidad política económica, que parte por los conocimientos que tienen que ver con mis finanzas personales, pero también cómo me sitúo yo en el sistema, ¿ya? Con la comprensión del entorno económico. Y a eso yo me refería al inicio cuando les decía que nosotros habíamos puesto especial énfasis en desarrollar una mirada muy crítica del sistema económico neoliberal. Y todos nuestros programas de educación financiera parten primero por una unidad que nosotros le llamamos la construcción del yo neoliberal, donde revisamos efectivamente cuál es el efecto que ha tenido el modelo económico neoliberal en cómo nosotros nos estamos construyendo como sujetos ante este sistema. Cómo ha instalado el individualismo, cómo ha instalado esta mirada de que el éxito y el fracaso dependen solo de ti, lo que Han llama además la autoexplotación del yo, o sea, cómo nos ha vuelto trabajólicos, ¿ya? Con todos los costos que eso tiene además para nuestra salud mental, y otros elementos que es importante que las personas se den cuenta. Por ejemplo, algunos estudios desde la psicología que muestran que aquello que nos ofrece el modelo, que es la felicidad y la libertad a través del consumo y por lo tanto a través del materialismo, las investigaciones desde la psicología económica muestran que en realidad las personas, mientras más materialistas, menos felices y menos satisfechas con su vida están. ¿Ya? Entonces, hay una serie de elementos que es importante que las personas tengan claro cuando nosotros iniciamos cualquier proceso de educación financiera. ¿Por qué? Porque la idea es que la ciudadanía económica también implica el desarrollar una opinión propia, crítica e informada sobre asuntos económicos de carácter público. Por ejemplo, nosotros ahora pronto vamos a iniciar las campañas para elegir un nuevo presidente o presidenta. Un ciudadano económico es aquel que es capaz de mirar el programa de quien le está ofreciendo que quiere presentarse a la presidencia y poder analizar efectivamente y con conocimiento de causa cuál es la mirada que para el sistema económico tiene ese candidato. Ir más allá de decir, me cae bien porque es simpático, porque es joven, porque tiene una bonita familia, porque sonríe siempre, que en otros estudios que nosotros hemos hecho en Latinoamérica nos hemos ido dando cuenta que en realidad los criterios de muchos de los ciudadanos para elegir a quién va a regir sus vidas tienen más que ver con eso, con una aproximación personal, digamos, hacia, entre comillas, el carisma del candidato o la candidata, pero no hacia el programa que está presentando. Y por lo tanto, la ciudadanía económica también implica la disposición para la participación y para el ejercicio ciudadano. ¿Ya? La que sigue. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de educación financiera? Primero, hay una disminución del nivel de vida. Yo después les voy a mostrar algunos datos que son bien interesantes. Hay una baja liquidez y una capacidad de respuesta. Se profundiza la desigualdad. Es un nuevo factor de exclusión el no tener educación financiera. Implica problemas de salud mental asociados al estrés financiero. El endeudamiento, por ejemplo, y el sobreendeudamiento es uno de los problemas
que provocan una alteración a nivel de la salud mental. Y no solo individualmente. Por ejemplo, en las organizaciones hay bastante evidencia que muestra que aquellos trabajadores que están sufriendo problemas financieros están mucho más proclives a tener accidentes laborales o a disminuir su rendimiento. ¿Ya? Se da una transmisión intergeneracional de pautas ineficientes. Eso también lo hemos probado en varias investigaciones, que padres analfabetos financieros crían hijos analfabetos financieros. Y a nivel de la escuela, profesores analfabetos financieros forman estudiantes analfabetos financieros. Entonces, por eso que tiene que ser tan transversal. También, si yo no tengo educación financiera, tengo una baja capacidad de previsión de futuro. Y eso me coloca en mucha fragilidad ante el riesgo. Y tengo, por supuesto, una menor capacidad de emprendimiento y de consolidación, la que sigue. Y este es el modelo de educación financiera que nosotros hemos estado trabajando este último tiempo. Llevamos, yo diría, más de 7, 8 años trabajándolo y probándolo en distintas poblaciones. Quiero presumir un poco, porque hace poco nos dieron el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica, lo que para ciencias sociales eso es un enorme logro, por ser el único equipo de investigación que había logrado un modelo transferible y basado en conocimiento científico para la educación financiera. De hecho, nosotros este modelo se lo licenciamos al Centro de Políticas Públicas de la mayor universidad de nuestro país, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿ya? Para su programa de educación financiera para escolares, estamos trabajando con ellos, y se lo licenciamos también al Banco Estado, el único banco estatal del país, para su programa en fácil y en chileno, que son todos programas online que permiten formar a la gente en estos temas. Ahora, este modelo, que es lo que nosotros sugerimos que debería incluir la educación financiera, tiene 3 componentes. Tiene en primer lugar un componente de habilidades cognitivas, que es lo que yo debería estar incentivando a través de todo el programa. Estas habilidades cognitivas básicas para poder insertarse en el mundo financiero son, en primer lugar, el pensamiento sistémico. ¿Y qué es el pensamiento sistémico? Es el darme cuenta de que la economía no tiene una causalidad lineal, sino que tiene una múltiple causalidad. Y que, por ejemplo, si cae el Banco de Tokio o si cae la Bolsa de Tokio, tengo que darme cuenta que finalmente va a ser mi bolsillo el que se va a ver afectado, a pesar de que eso haya ocurrido a miles de kilómetros de mi país. Las crisis ahora son globales y son instantáneas. Entonces, el conocer, el entender el mundo económico y financiero me permite a mí el anticiparme a esos riesgos. Requiere también pensamiento crítico, porque la toma de decisiones implica evaluar una serie de alternativas y requiere capacidad de planificación y anticipación. Por eso que uno de los elementos claves que enseñamos en educación financiera es la planificación, el presupuesto, ¿ya? Ahora, en información y destrezas, que es el otro componente, están las clásicas que además sugiere la OCDE que nosotros deberíamos incorporar, que son las prácticas financieras con el uso del dinero, las estrategias de ahorro y de inversión, todo lo que tiene que ver con el manejo del riesgo y la previsión futura. De repente resulta un poco difícil, yo creo que a ustedes también les ha pasado, cuando estamos trabajando especialmente con jóvenes, empezar a hablarles de que desde ya tienen que empezar a prepararse para su futura jubilación. ¿Ya? A nosotros nos resulta a veces difícil, pero cuando los jóvenes entienden de que en realidad esta es un proceso a largo plazo y que lo que yo empiece a hacer ahora va a determinar lo que me va a pasar cuando sea viejito, es sumamente importante. Y por supuesto la comprensión del contexto.
Pero hay otro elemento de este modelo que no siempre se toca en los programas de educación financiera y que nuestros estudios han demostrado que en realidad es el elemento clave, que tiene que ver con el cambio en los valores y en las actitudes. ¿Ya? Hemos hecho varios estudios, incluso comparando, en el caso de los estudiantes universitarios, estudiantes con formación económica y financiera, por ejemplo, aquellos que provienen de las carreras como las de ustedes, María Gabriela, ¿ya? Con estudiantes, por ejemplo, de las ciencias sociales, de psicología, de sociología, etcétera. Y claro, evidentemente la primera diferencia significativa es en el caudal de conocimientos financieros que tienen. Pero ojo, cuando hemos analizado actitudes, no hay ninguna diferencia. O sea, los estudiantes de economía son tan impulsivos como los estudiantes de ciencias sociales. Los estudiantes de economía se endeudan tanto o más que los de ciencias sociales a pesar de tener conocimientos. Y eso nos llevó a nosotros a pensar que para que funcione un modelo de educación económica y financiera hay que incluir un apartado fuerte transversal de cambio en los valores y las actitudes. ¿Y qué es lo que hemos aprendido allí? Que hay por lo menos 5 elementos que hay que considerar ahí. Primero, el autoconocimiento. O sea, que la persona no se cuente cuentos a la hora de consumir. Se dé cuenta por qué está comprando lo que está comprando. ¿Ya? Se dé cuenta, por ejemplo, y yo siempre lo digo cuando trabajo con personas, sobre todo sobreendeudadas, les digo, mire, una cosa que usted tiene que entender es que jamás puede ir al mall, al centro comercial, con su tarjetita de crédito cuando está muy triste. Porque lo más probable es que va a comprar algo. ¿Ya? Tampoco vaya cuando esté demasiado alegre, porque también va a comprar algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las emociones son las que determinan muchos de nuestros comportamientos de compra. Y si yo no me autoconozco, si yo no me doy cuenta que cada vez que estoy triste necesito comprar, porque digo, ay, me lo merezco, me voy a hacer un regalito, estoy tan triste, voy a seguir en el mismo espiral. ¿Ya? La autonomía es un elemento súper importante y cuando nosotros formamos en autonomía, además enseñamos, y ahí entra de nuevo la interdisciplina, ahí trabajamos con la gente de comunicación con la que nosotros trabajamos, para que aprendan una cosita que se llama lectura crítica de medios. ¿Qué significa eso? Que yo aprenda a entender los mensajes persuasivos, por ejemplo, de la publicidad. ¿Ya? Que me dé cuenta que cuando me están ofreciendo algo, no me están vendiendo el producto, me están vendiendo significados y símbolos en relación a ese producto. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que jamás, yo por lo menos en toda mi vida, nunca he visto un aviso, por ejemplo, de unos vaqueros, de unos jeans, que diga, mire, cómprese este vaquero porque está hecho de tela de denim, de no sé qué calibre, porque tiene una cremallera que no se le va a echar a perder y porque no se le va a desteñir. Nunca. Al contrario, te dicen, cómprate este vaquero porque vas a ser más atractivo, más exitoso, porque ninguna mujer se va a poder resistir a ti, etc. ¿Ya? Entonces, eso en la autonomía es importante desarrollarlo, el autocontrol, la capacidad de darme cuenta de que yo no necesito ser esclavo de mis impulsos, que yo me puedo autocontrolar. ¿Ya? La conciencia crítica de necesidades. ¿Qué significa la conciencia crítica de necesidades? Primero, establecer una diferencia que es fundamental, que es la diferencia entre deseos y necesidades. ¿Qué es lo que ha hecho el modelo? Nos ha hecho creer que nuestros deseos son necesidades. Por eso que necesitamos las marcas. ¿Ya? Nosotros no vamos por las características funcionales de los productos, sino que vamos por lo que representan. Y eso tiene que ver con los deseos. Y fundamentalmente terminamos eso con el concepto de ciudadanía económica, la que sigue. Y quiero compartirles aquí algunos datitos.
Estos son los resultados en lo que es alfabetización económica y financiera que hemos ido obteniendo. Aquí he comparado varios años de estudios en el porcentaje de logro en jóvenes universitarios. Un 3.1 deficiente, un 27.2 bajo, un 62 básico. ¿Qué significa básico? Que hay algunos elementos, muchos incluso de sentido común, pero que no te van a permitir tomar decisiones realmente racionales a la hora de enfrentarte a la toma de decisiones económicas y financieras. Y fíjense que hemos ido encontrando, en algunos casos un 10%, en otros casos un 7%, como aquí, que es la gente que efectivamente maneja la educación financiera. O sea, los jóvenes universitarios son analfabetos financieros. La que sigue. Esta, que no es una curva, sino que es una recta, a mí cada vez que la tengo que presentar me duele el alma, porque la hemos ido encontrando en todos nuestros estudios y en los países latinoamericanos con los que hemos estado trabajando nos ha pasado exactamente lo mismo, que es esta relación entre alfabetización económica y nivel socioeconómico, ¿ya? Donde vemos que el nivel socioeconómico bajo también tiene una alfabetización económica y financiera muy baja. El nivel medio está en el nivel medio también, y el nivel alto es el que mejor tiene adquiridas las competencias de educación financiera. Y eso implica, por una parte, nuevas exclusiones, y por otra parte implica la perpetuación de las desigualdades. Porque los que están en el nivel socioeconómico alto no solo ya tienen más recursos, sino que además saben muy bien qué hacer con ellos para hacerlos crecer. ¿Ya? La que sigue. Y este es nuestro último estudio con jóvenes de la Araucanía, lanzado hace una semana, donde se sigue repitiendo. O sea, vean ustedes cómo hay un 40% con alfabetización baja, un 44% con alfabetización media, ¿ya? Que sería el equivalente a la básica, y apenas un 15% con alfabetización alta. O sea, se perpetúa a través de los años la falta de educación financiera, a pesar de que nosotros también tenemos una estrategia nacional de educación financiera, que además, y eso yo diría que es lo que más nos duele, se ha focalizado o se focalizó en dos poblaciones, las mujeres, por la importancia que tienen en la transmisión de la cultura financiera, y los jóvenes. Esa estrategia se aprobó el año 2018, estamos en el 2021 y esta es nuestra situación. La que sigue. Y ahí entonces, para ir ya terminando, yo quisiera dejarlos con algunas preguntitas antes de cerrar, porque estas son las que nos permiten evaluar nuestras competencias financieras. La primera pregunta, básica. ¿Mantengo un presupuesto mensual que me permite organizar mis gastos? ¿Lo sigo? Porque una cosa es hacer un presupuesto y otra cosa es seguirlo. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje de mis ingresos que destino al ahorro? ¿Ya? Y no me digan que no tengo capacidad de ahorro, porque aunque sea una mínima parte, yo puedo destinar al ahorro. Nosotros hemos trabajado eso incluso con poblaciones muy pobres, ¿ya? Hemos trabajado con mujeres, por ejemplo, de sectores muy pobres, donde ellas en un tarrito, ni siquiera en una alcancía, en un tarrito al que le hacen un hoyito, van dejando un par de moneditas cada vez. Y la gran sorpresa es cuando al final del año abren el tarrito y logran ver todo lo que han podido ahorrar, que les ha ido permitiendo incluso cumplir con algunos sueños. ¿Qué estoy haciendo para prepararme para mi futura pensión? Porque aunque lo vea lejos, alguna vez voy a envejecer. ¿Tengo cubiertos riesgos en relación a la vivienda, a la salud, al vehículo, al fraude financiero, a la vida? ¿Qué pasaría con mi familia si yo me muero mañana? ¿Qué pasaría con mi familia si yo me enfermo? ¿Qué haríamos si se nos quema la casa? Y finalmente, ¿cuánto tiempo podría sostenerme si pierdo mis ingresos?
¿Qué es lo que nos han mostrado los estudios a nosotros? Que la mayor parte de la gente nos dice que podría sobrevivir entre 1 y 2 meses si pierde sus ingresos. ¿Ya? Y eso significa, ahí volvemos al porcentaje de mis ingresos que destino al ahorro, porque cuando yo voy ahorrando tengo un colchoncito de emergencia. Entonces, esa última pregunta a mí siempre me gusta dejarla. ¿Cuánto tiempo podría sostenerme si pierdo mis ingresos? Y la última, Maximiliano. Y por lo tanto, en síntesis, para evitar ser analfabetos financieros, necesitamos en primer lugar manejar conceptos económicos y financieros básicos y las características y el uso de los productos financieros. Necesitamos planificar las finanzas personales con el balance entre gasto, ahorro y endeudamiento. ¿Ya? Necesitamos gestionar el futuro, prevenir riesgos de seguridad personal, familiar, financiera y de nuestros bienes. Y el broche de oro, necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Cuáles son nuestros estilos de compra? ¿Cuáles son nuestras actitudes hacia el consumo? ¿Cuáles son nuestras actitudes hacia el ahorro? ¿Y cuáles son nuestras actitudes hacia el endeudamiento? Si yo logro llenar esos 4 casilleritos, puedo decir que no soy analfabeto financiero. Si algún casillerito me está fallando, lo lamento, pero sigo siendo analfabeto. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Bueno, Marianela, nos has dejado perplejos, o por lo menos a los miembros de FIBI, que quiero saber la opinión de todos, porque después de escucharte, lo primero que me surge es, ¿cuánto necesitamos de la psicología? Porque realmente en nuestro programa FIBI nos estamos concentrando, sobre todo inicialmente, en brindar los conceptos, y algo que te quiero comentar, que nosotros estamos haciendo algo transversal, que es, primero ahora, escuchando un poquito a una referente de Chile, ¿no? Que es algo para nosotros muy rico y muy productivo. Y además nosotros estamos brindando inclusión financiera con todo este bagaje de valores y actitudes que realmente lo tenemos que abordar con la psicología y la psicología económica, ¿no? A partir de hoy hemos hecho un clic enorme, pero lo que yo te quiero manifestar es lo siguiente, y es una pregunta que te hago, en cuanto a el abordaje en la población que ustedes hicieron los estudios, vos me hablaste de los jóvenes. Nosotros, los jóvenes, quisiera saber de qué edad, porque nosotros lo que estamos tratando de hacer es, los alumnos de nuestra facultad, que estamos hablando entre los 20 y 23 años, les están brindando a los alumnos del último año de la escuela secundaria algunos conceptos en pro de lograr la inclusión financiera en un programa de 4 semanas. Entonces, este grupo de la población, ¿ustedes hicieron investigación y estudios en los chicos del secundario? Esa es una de las preguntas que tengo para hacer. Mira, nosotros hemos abordado toda la gama de edades. La primera prueba que hicimos del modelo alrededor de, eso fue el año 2006-2007, fue en la escuela básica, donde trabajamos con quinto de primaria, ya aprovechando que ahí había una unidad que se llamaba Economía Cotidiana, y ahí nos encontramos con una primera gran sorpresa, porque nosotros dijimos aquí hay que dejar capacitados a los profesores también, porque la idea es que cuando nosotros nos vamos, ellos continúen esta tarea. Y entonces dijimos, ya, pues vamos a evaluar a los profesores primero. Nosotros tenemos toda una batería de instrumentos que hemos ido validando a través del tiempo, que nos permite medir alfabetización económica y financiera, pero también nos permite medir actitudes y todos estos otros elementos. Y nuestra gran sorpresa fue que profesores que llevaban años dando esa unidad tenían un 44% de logro en educación financiera. Entonces nuestra pregunta era, ¿cómo y qué están enseñando? Si no entienden, ¿ya? Entonces ahí surgió la necesidad de educar a los profesores.
Y por lo tanto, también hicimos y hemos hecho y seguimos trabajando en eso, programas a nivel de las escuelas de pedagogía para ir formando a los profesores. Hemos trabajado con educación secundaria. De hecho, el convenio que tenemos con la Pontificia Universidad Católica es para un programa que ellos tienen online, que nosotros les ayudamos a montarlo en términos de contenido, para primero y segundo de secundaria. El año pasado hicimos el primer pilotaje y resultaron cosas muy bonitas, porque los niños eran alrededor de 540 escolares de varios establecimientos, un programa online, totalmente online, desarrollado durante pandemia, además, con todo lo que eso implicaba. Y los resultados fueron bien bonitos, porque primero, obviamente, obtuvieron un mejor logro en conocimientos financieros entre el pre y el post. Pero lo otro que nos impactó es que disminuyó notablemente la impulsividad, aumentó la racionalidad y aumentó la valoración hacia el ahorro. Entonces, eso nos dio a nosotros la pista de que efectivamente cuando tú abordas integradamente todos estos componentes, estás logrando cambios conductuales. Hemos trabajado mucho con estudiantes universitarios. De hecho, en la universidad logramos instalar primero un curso de formación general que va dirigido a todos los estudiantes que quieran tomarlo en primer año de todas las carreras, que partimos dándolo primero un semestre y ahora lo tenemos que dar 2 veces al año porque se volvió un bestseller, digamos, los chicos les interesa muchísimo. Lo hemos instalado en las pedagogías, lo instalamos en psicología también. Somos la única carrera de psicología a nivel latinoamericano que tiene como obligatorio psicología económica en segundo año. Entonces tenemos una gama, hemos trabajado con adultos trabajadores, hemos trabajado con adultos mayores también en educación económica y financiera. Así que tenemos una gama enorme de experiencias y más o menos sabemos por dónde hay que irse con cada una de las poblaciones. Ahora, lo que tú me contabas a mí me parece súper interesante. Ahora, les sugiero, en el caso sobre todo de los chicos de secundaria, ojalá pudieran hacer mediciones pre-post. Realizamos. Claro, pero no solo de conocimientos financieros, sino que también de actitudes. Uh-huh. Sí. ¿Ya? También algunas de las preguntas que nosotros realizamos, que las vamos a compartir, así realizamos este trabajo conjunto con ustedes, que vamos a comenzar a transitar ahora. Entonces, bueno, vamos a compartir con ustedes también todo este abordaje que realizamos con ellos. Sebastián, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Sí. Te doy la palabra, Sebastián. Sí, buenas tardes. Justo yo soy un profe de esos del secundario, que está íntegro del Instituto San Antonio de Padua. Bueno, me dejo tranquilo en algunas cosas, porque nosotros venimos trabajando esto de la inclusión financiera con los bancos y fundaciones. No comparto esto de la fidelización, porque nosotros trabajamos con los bancos también a través de la responsabilidad social empresaria y de las fundaciones de los bancos. Entonces, no lo entiendo como que seamos fidelizados por ellos, sino que ellos auspician también programas que se dan, por lo menos acá, ¿no es cierto? Y está bueno esto porque ellos también, cuando se nos proponen esto de las habilidades transversales, conjuntamente con esto de educación financiera, más allá de pasantías y esas cosas que también nos proponen, sino que, bueno, esto de emprender y demás, eso les quería contar. Pero quería preguntar, perdón, si habían considerado en esas actitudes y demás lo que nos pasa a los argentinos, que es la inflación. Porque en las actitudes finales quizás difiera de otros países de América por el tema de inflación. Acá la inflación es controlada a la hora de ahorrar. Y a mí me está sorprendiendo mis alumnos, yo doy en 2 orientaciones, economía y lengua, aún los de lengua, que ya tienen conceptos, ¿no es cierto?, de las inversiones en criptomonedas, en la bolsa y demás. ¿Por qué? Porque están algunos trabajando pasantías y eso lo invierten. Y después, bueno, Argentina tiene muchos unicornios fintech a causa de esto, de la economía nuestra. Quería saber si en los estudios que hacen, desde la
¿Cómo afecta la inflación en estos quizás resultados? Sí, bueno, la inflación es uno de los conceptos que se trabajan a nivel de lo que sería este paquete que nosotros llamábamos de conceptos básicos, para que los estudiantes entiendan efectivamente en qué consiste este fenómeno y la influencia que puede tener en nuestros ahorros, en nuestro consumo. Ese es un tema clave que nosotros lo abordamos bastante con ellos y lo abordamos también a nivel de la planificación financiera, o sea, que ellos sean capaces de prever. Y para eso el conocimiento financiero del contexto es fundamental. Por ejemplo, a nuestros estudiantes, en el caso de los estudiantes universitarios y también los secundarios, les pedimos algo que ellos nunca hacen, y es que vean noticias económicas, ¿ya? Porque tienen que estar al tanto para poder prever qué es lo que va a pasar con la finanza. Nosotros les decimos, si usted no es capaz de entender cómo está funcionando la dinámica del mundo financiero, le va a fallar cualquier propósito de planificación que haga. ¿Ya? Entonces, ese es un tema que trabajamos fuertemente. Ahora, nosotros hicimos, y no sé si todavía está Mariela por aquí, hicimos un estudio ahora durante el COVID sobre los hábitos financieros durante el COVID entre Argentina, Colombia y Chile. ¿Ya? Y después hicimos un análisis de clúster para establecer perfiles, y en el caso de Argentina nos resultó una cosa bien llamativa, porque en el caso de Colombia salió el perfil de los emprendedores. ¿Qué significaba eso? Que eran personas que al tener el golpe del COVID a sus finanzas, se las rebuscaban para trabajar en lo que fuera, pero eran los que estaban focalizados en buscar trabajo alternativo al que tenían. Los chilenos eran los buenos pagadores, o sea, ellos, su mayor preocupación era poder pagar sus deudas. ¿Y saben ustedes que los argentinos no salieron los despreocupados? O sea, estaban relajadísimos a pesar de todo lo que estaba pasando. Y eso nos ha hecho cuestionarnos bastante, porque tiene que ver con los contextos. O sea, yo por lo menos de lo que conozco de Argentina, yo tengo la idea de que ustedes han tenido bastantes crisis sucesivas, digamos, y como que se han acostumbrado a vivir en crisis. Eso es lo que nosotros decíamos. O sea, probablemente en este caso, para ellos esta es una crisis más. Y entonces, como se han acostumbrado a vivir y a sobrevivir en las crisis, no les preocupaba. Pero también es un tema preocupante, porque por mucho que tú vivas en crisis, no puedes decir, no, si esto va a pasar, me quedo tranquilo y no hago nada. Entonces yo creo que ese es otro tema cuando hablamos nosotros del tema del riesgo, por ejemplo, que es importante preparar a los estudiantes para cómo afrontar riesgos. Y ahí el ahorro es un tema fundamental. No solo el tema de la inflación, sino que también el ahorro. ¿Ya? El llegar a construirse una planificación financiera, pero también un plan de ahorro, ¿ya? Para que ellos puedan efectivamente planificar, incluso ponerse metas. En el caso de los chicos de secundaria, las veces que nosotros trabajábamos, nos decían los chicos, ya, yo la meta que tengo es cambiar mi computador, cambiarle la memoria al computador. Ya, ¿y cuánto necesitarías para cambiarle la memoria al computador? Tanto, ya. ¿Cuánto tiempo tendrías que ahorrar para efectivamente lograr eso? ¿Y cuánta cantidad tendría que ser mensual? Y eso era un ejercicio que a los chicos les aterrizaba inmediatamente el tema financiero, porque además, si establecían un plan de ahorro y lo cumplían, lograban la meta. ¿Ya? Y eso también es manejo de riesgo. Exacto, exacto. Los conocimientos también que ellos van tomando, los van aplicando y de esa manera van creciendo también. Claro. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Mientras tanto, yo tengo muchas, pero no me quiero acaparar yo la pantalla, así que les dejo abierto. El que quiera levante el micrófono y habla. Y mientras tanto, Marianela, después de escucharte, nosotros estamos en la segunda edición. En el primer semestre fue nuestra primera edición, ahora estamos transitando la segunda. Y bueno, los desafíos nuevos que tenemos es realmente incorporar la psicología en FIBI 3, nuestro programa número 3,
en donde realmente este abordaje y conjuntamente con ustedes va a ser muy productivo. Y me quedo preocupado, ¿no? De los resultados que lograron de Argentina, los despreocupados, porque realmente preocupados, pero bueno, realmente somos una sociedad que siempre le vamos encontrando solución a todo, ¿no? Y realmente, bueno, en este abordaje vamos a tener que incorporar bien el contexto, el medio, ¿no? Y lo que sí tenemos que tener, lo que sí encontramos aquí en Argentina, que muchos acá de los docentes de las escuelas secundarias me van a saber entender con esto que digo, que tenemos que tener el respaldo. Si bien tenemos la estrategia de inclusión financiera, vos no sabés, Marianela, lo que fue poder lograr que nuestro programa universitario se inserte en los colegios secundarios, porque nos han tenido que facilitar horas. Porque, a ver, hay una programación en las escuelas en donde nosotros nos hemos tenido que insertar. Entonces eso no fue tarea fácil, si bien tenemos todo el apoyo de los docentes, pero esa parte realmente, este trabajo de campo no fue sencillo de llevar a la práctica. No sé si allá pasa en Chile. No, igual. Claro. Igual, porque los profesores están agobiados por el currículum y por todas las cosas que tienen que hacer. Mira, nosotros el primer trabajo que hicimos antes de empezar a meternos en las escuelas, tomamos el currículum de todos los cursos y empezamos a analizar ventanitas donde se podrían incluir estos contenidos, porque la idea era no sobrecargar a los profesores con extra aula, sino que darles elementos de enriquecimiento curricular que les permitieran hacer mejor su trabajo en aquellas unidades donde se podían insertar estos contenidos. Y ahí empezamos a trabajar con una metodología que para las escuelas y para la secundaria resulta muy, muy bien, que es la metodología de proyectos de aula, donde en el fondo lo que hacíamos, nosotros descubrimos, por ejemplo, que matemáticas, ciencias sociales y lenguaje son aquellas áreas donde perfectamente se pueden insertar los contenidos de educación financiera. Y es mucho más eficiente cuando hacen un equipo, el profesor de lenguas, el profesor de ciencias sociales y el profesor de matemática. Y los chicos desarrollan proyectos de aula donde, tal como decía aquí Sebastián, el tema del emprendimiento es un tema fundamental. Entonces nosotros trabajábamos con ellos y el producto final del proyecto de aula era un proyecto de emprendimiento que en nuestro caso lo focalizamos mucho en el emprendimiento social, en cómo resolvemos problemas que son de nuestra propia comunidad o de nuestro propio curso. Por ejemplo, en un colegio que estaba nuevo, un colegio de nivel socioeconómico bajo, que se los habían renovado hacía muy poquito, pero tenía un problema, pues resulta que nosotros vivimos en una región donde llueve 11 meses al año y el colegio no tenía ningún patio techado. Entonces los niños, la gimnasia la tenían que hacer en los pasillos porque estaba lloviendo. Claro. Y los niños decidieron que su proyecto de aula iba a ser un techo para mi patio. ¿Ya? Hicieron primero todo el análisis de costos de lo que les iba a costar construir el techo para el patio. El análisis de las redes sociales alrededor de la comunidad con quienes iban a tener que establecer negociaciones. El análisis de cómo iban a presentar su proyecto, y ahí entraba lenguas, ¿ya? Bueno, cuento corto, terminaron movilizando a toda la comunidad aledaña, ¿ya? Porque el municipio les pedía un 10% del costo del proyecto para poder iniciarlo. Juntaron el 10%, hablaron con el alcalde y con el consejo comunal, que fue tan emocionante ver chiquitos, y estos eran de primaria, ver chiquitos de sexto de primaria presentándole un proyecto al alcalde, con los planos, con todo, y el resultado fue que les priorizaron su proyecto y en este momento tienen techo en su patio. ¿Ya? Importante. Claro, entonces vieron cómo la educación financiera les servía para eso también. Correcto. Aquí tiene una pregunta Sebastián y después Martín. Sebastián, tenés el micrófono muteado. Perdón. Ahí está.
No, yo le pongo en contexto que acá en Córdoba hay una materia que es la que yo doy, acá está el profe Cometo que da administración, que se llama formación para la vida de trabajo y que tiene todo esto, o sea, entre Fantástico. pasantías como trabajo final, la parte de vocación y demás. Cosa que todavía se debate como ley a nivel nacional. Y esto de educación financiera, hay proyectos a nivel nacional para abordarlo desde la educación, pero no han salido. Sin embargo, puede estar verde quizás. Imagínense que el otro día cumplió 10 años la ESI, Educación Sexual Integral, la ley, y todavía no se desarrolla como la ley prevé. O sea, Claro. esto va a llevar mucho tiempo también, ¿no? Sí, tal cual. Lo que nos ha pasado a nosotros con la Estrategia Nacional de Educación Financiera, si no se ha logrado todavía hacer carne para que efectivamente esté presente en todos los sectores. Sí, sí, sí. Martín. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Marianela, muchas gracias por la charla. La verdad que fue como un disparador. Bueno, personalmente yo soy estudiante de Administración de la Universidad Nacional de Córdoba. También fue, si bien tuve muchas materias de conocimiento financiero, también fue un disparador para seguir profundizando un poco más en los conceptos. Eso por un lado. Y por el otro, tenía una consulta. Bueno, cuando usted habla sobre educación financiera, impartir la educación financiera en las instituciones secundarias, por ejemplo, ¿cree que también que es importante establecer, digamos, educación emocional, inteligencia emocional, además Sí. de brindar, porque por un lado está bien el conocimiento, pero justamente como comentó en la charla, si no se tiene lo que es el autoconocimiento, autocontrol, todo el conocimiento es en vano. Entonces, creo que es importante también impartir inteligencia emocional, digamos, en las actividades curriculares. Sí, sí, tienes toda la razón, Martín. Si nosotros a eso le damos muchísimo énfasis. Por eso que teníamos en el modelo esa columnita que llamamos de actitudes y de valores. Ahí trabajamos mucho esos temas. Y yo diría que uno de los temas básicos, además de lo que tú planteas de la inteligencia emocional, es en el autoconocimiento esta diferencia entre deseos y necesidades. ¿Ya? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a decir, yo necesito esa cartera de tal marca, ¿ya? Y ahí es cuando nosotros le enseñamos, digamos, a los chicos a decir, a ver, pero pregúntate, ¿por qué la necesitas? Si no te compras la cartera, ¿te morirías? Si no te compras la cartera, ¿perderías seguridad? Si no te compras la cartera, ¿no podrías seguir avanzando en la vida? Si cualquiera de estas respuestas es no, significa que no la necesitas, la deseas. Porque la diferencia entre las necesidades y los deseos es que las necesidades tienen que ver con la supervivencia física y con la supervivencia emocional. ¿Ya? Entonces, ahí entramos, si tú quieres, con estos conocimientos que tienen que ver también con la inteligencia emocional y sobre todo con el autoconocimiento. Nosotros hemos aprendido a contarnos muchos cuentos para justificar nuestras acciones de consumo. Piensen ustedes mismos, ¿cuántas veces van al centro comercial, por lo menos aquí en Chile es habitual, y aparece un señor en una tienda gritando, en el pasillo 3, camisas a no sé cuánto? Y uno ni siquiera piensa en las 20 camisas que tiene colgadas en el closet, sino que parte corriendo desesperado porque no puede perder esa oportunidad. Bueno, ese tipo de cosas es con las que nosotros trabajamos también para que la gente se dé cuenta de los cuentos que se cuentan. Por ejemplo, un ejercicio que es bien práctico es que mandamos a todos los estudiantes a mirar su closet, ¿ya? Y les decimos, ¿cuánta de esa ropa o de esos zapatos o lo que tienes en el closet estás usando realmente? ¿Cuánto hace un año que no usas? Y no me vengas con el cuento de que vas a bajar de peso y ahora sí te va a caber, o es la moda que va a volver, porque esos son los cuentos que uno se cuenta. Entonces, necesitas, una vez nos encontramos con una chica que tenía 20 vaqueros, 20 blue jeans. ¿Necesitas efectivamente 20 vaqueros? ¿Cuántos te pones en el mes? Y nos decía, no,
uno o dos. ¿Y para qué todo el resto? Es que estaban tan baratos. Estaban tan baratos. ¿Cómo iba a perder la oportunidad? Entonces, ese es un cuento que me cuento. El otro cuento que me cuento es cuando te ofrecen 3 productos al precio de 2, ¿ya? Y el tercero uno dice, no, para regalo. Lo voy a guardar para regalo. ¿Cuántas bolsitas de regalo tenemos escondidas en el closet? ¿Cuántas de esas cosas efectivamente hemos regalado? Así que ahí es donde está en concreto el elemento actitudinal y el elemento emocional, que hay que trabajar muy fuerte en los programas de educación financiera. Totalmente. María Rosa, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Sí, bueno, no, la verdad que un placer escucharla, Marianela, encantada, la verdad, y la posibilidad de poder participar, ¿no? Yo quería consultarle a Marianela, ya, si bien desde las ciencias económicas, desde la universidad y también trabajando en escuela secundaria, quería preguntarle cuándo ella considera, pero desde la psicología, más conveniente abordar la educación financiera con niños, con adolescentes, porque uno piensa a lo mejor en sus padres, en sus abuelos, en el famoso chanchito o en este tarrito con la ranura para ir guardando dinero. O a ver, lo que nos contaron aquí en Argentina desde hace tiempo, que existía la libreta de ahorros y se iba guardando dinero para el futuro, para los hijos. Entonces, pero hoy, ¿sí? O sea, ese hábito de ahorro existió en algún momento. Esa digamos, educación financiera. Hoy, ¿cuándo sería conveniente comenzar? ¿Desde qué edad? Mira, se puede empezar de lo más temprano posible, incluso desde el preescolar, pero ahí hay que tener una progresión. Nosotros tenemos también diseñada una progresión, porque ¿qué es lo que muestran las investigaciones? Que desde pequeño lo primero que tú puedes ir formando son actitudes. Todavía no tiene mucho sentido entregar conocimientos porque no están las competencias cognitivas para entenderlo, pero sí puedes formar actitudes. Por ejemplo, para lo que es la planificación financiera. Cuando tú con tus niños pequeñitos van a ir al supermercado y dices, ya, vamos a hacer la lista de compras, ¿ya? ¿Y ustedes qué quieren incluir en la lista? Tal y tal cosa. Pero que quede claro, cuando vamos al supermercado no se compra nada que no esté en la lista. Y entonces vas con los niños al supermercado y van siguiendo ese modelo. Ahora, si tú como adulto te dedicaste a tentarte durante la ida al supermercado, en realidad estás modelando exactamente lo contrario, pero actitudes se pueden ir formando desde muy pequeñito. La actitud del ahorro la puedes formar de muy pequeñito. Las actitudes de cuidado al medio ambiente, que también van incluidas en la educación financiera, porque es el sobreconsumo lo que nos tiene con esta crisis ambiental horrorosa. Entonces yo diría, desde preescolar hasta alrededor quinto de primaria, que serían como hasta los 10 años, darle muy fuerte a las actitudes. A los 10 años, los niños ya tienen instaladas una serie de competencias cognitivas que les permiten hacer abstracciones, porque para poder entender la economía, yo tengo que ser capaz de hacer abstracciones, de hacer inferencias, porque la economía no es transparente, el sistema financiero no es transparente, hay muchas cosas que transcurren más allá de lo que yo puedo entender. Por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, en los estudios que nosotros hemos hecho de desarrollo del pensamiento económico, nos hemos dado cuenta que los niños más pequeñitos se quedan como anclados en lo que ven. Y por eso los muy chiquitos nos empezó a aparecer una respuesta que uno decía incluso hasta bizarra, cuando les preguntamos, oye, si una persona necesita más dinero, ¿qué puede hacer? Y algunos pequeñitos nos decían que vaya al supermercado. Y tú dices, pero este niño está loco. Claro, pero si tú te pones en la óptica del niño, ¿qué es lo que ve el niño en el supermercado? Que tú vas con un montón de productos, que se los pasas a la cajera, que la cajera te pasa la boleta, que tú le das dinero y la cajera te da los productos y te da más dinero. ¿Ya? ¿Qué es el vuelto? Pero para los niños el concepto de vuelto no existe, sino que te están dando más dinero.
Entonces, por eso que en los muy pequeñitos no vale mucho la pena insistir mucho en conceptos, pero sí en actitudes. Pero ya a partir de los 10 años, tú puedes empezar a enseñar educación financiera, o sea, a partir del quinto de primaria. Y irlo profundizando cada vez más hasta que vas llegando a secundaria, universitaria, pero debería ser un proceso constante, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, incluyendo a los padres también. Nosotros en una de nuestras investigaciones hicimos un experimento bien interesante. Dijimos, aquí no vamos a incluir a los padres para enseñarles nada, sino que solo vamos a trabajar con los niños y vamos a medir a los padres al inicio y al final. Y nos encontramos con una tremenda sorpresa, porque los padres de nivel socioeconómico alto y medio tuvieron muy poquitas variaciones. Sin embargo, los padres de nivel socioeconómico bajo se dispararon en la educación financiera en el post-test. Y cuando indagamos en grupos focales para ver cuál había sido su experiencia, ¿qué es lo que nos decían sobre todo las madres? Es que el niño llegaba a la casa y me mostraba un papelito donde tenía anotado todo lo que había gastado, cuánto necesitaba, y yo empecé a pensar, ¿y si eso lo aplico aquí en la casa? Y entonces me empezó a enseñar cómo hacer un presupuesto. O el niño me decía, mira mamá, esto ahorrémoslo. O mira mamá, no compremos ese porque es muy caro, compremos este otro que es más barato. Entonces, en el fondo, ahí los niños se convirtieron en agentes de socialización económica para sus padres. Esa fue una experiencia muy linda, porque vemos que los niños también le pueden enseñar a los padres. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Marianela, realmente... ¿Puedo hacer una pregunta, Gaby? Totalmente, Oscar. Dale. Hola, Oscar, es mi nombre, Marianela, un Hola, gusto Oscar. escucharte. Vos cuando comenzaste hoy hablaste de una cuestión también política, hablaste de la concepción neoliberal de la economía y de lo que, bueno, que tuviste que trabajar eso, ¿no? También yo percibo a veces en este tema de la educación financiera, al otro extremo, como que algunos plantean que educar financieramente es perpetuar un modelo económico materialista y meterle, digamos, un razonamiento materialista, lo cual me parece triste tener eso, porque justamente has estado hablando toda la tarde cómo ayudamos, estamos en un contexto, en un mundo que es esto lo que vivimos, y por lo tanto, mientras lo cambiamos, hay que sobrevivirlo. Entonces, por eso es importante la educación financiera, ¿no? Pero, ¿te has encontrado también en Chile a veces con este tipo de resistencias? ¿Cómo lo has trabajado? Sí, mira, nos hemos encontrado mucho con esa cantidad de resistencia, pero efectivamente lo hemos trabajado un poco desde la óptica que tú planteas, o sea, partir explicando los efectos que ha tenido el modelo en nosotros como personas, los cambios que ha provocado incluso en nuestra concepción de mundo y en la construcción de la identidad, y haciendo la pregunta final, o sea, ¿cuál es la alternativa aquí? Obviamente el modelo no lo vamos a cambiar en este momento, pero tenemos un montón de gente que está viviendo en ese modelo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Los entregamos atados de manos al modelo para que el modelo haga lo que se le ocurra con ellos, o les entregamos herramientas para que puedan ejercer resistencia y poder efectivamente organizar mejor sus vidas. Y ahí se acaban las críticas. Bien. Muy bueno, gracias. Con más educación, o sea, con más educación. Más educación, claro. Totalmente. Bueno, nos hemos pasado un poquito del horario. Si alguien más tiene alguna pregunta, agradecerte, Marianela, porque realmente nos impulsas a seguir con más ediciones de nuestro programa de inclusión financiera, a comenzar a trabajar en conjunto y a incorporar todos estos conceptos de nuestra dura carrera en la Facultad de Ciencias Económicas, estos conceptos de la psicología y la psicología económica, todo para fortalecer, a formar ciudadanos y no consumidores. Así que bueno, muchas gracias Marianela, gracias a todos por la participación, así que seguiremos en contacto y bueno, seguramente vamos a compartir con ustedes
y los vamos a invitar a los resultados finales de nuestro FIBI 2, donde la primera semana de noviembre estamos terminando con todos estos resultados estadísticos de cómo nos fue con este programa versus el anterior. Así que bueno, a comenzar a transitar juntos con Chile esta inclusión y esta alfabetización financiera. Muchas gracias, Marianela, y a todos. Muchas gracias a ustedes. He estado muy contenta en esta tarde y claro que vamos a trabajar en conjunto. Vamos a trabajar en conjunto porque tenemos un deber, además, como latinoamericanos, de desarrollar estos temas para mejorarle la calidad de vida a nuestra gente. Así que yo les agradezco mucho también la oportunidad de haber compartido con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.